Buenas, ahora vamos a continuar con el curso de especialista en tratamiento de aguas y efluentes. El módulo que vamos a tocar ahora es el módulo número 4, diseño de plantas de tratamiento de efluentes. Entonces vamos a hacer una pequeña revisión de las fórmulas para que las tengan en cuenta, porque en base a esas fórmulas son las que se van a hacer los cálculos en unas hojas de Excel, ¿no? Entonces ya habíamos hablado de lo que era la cinética de Monod y que es la reacción básica de la que se desprenden todas las reacciones para ver el proceso biológico del tratamiento de aguas. Entonces tenemos la tasa de crecimiento bacterial, una tasa específica de crecimiento, una masa celular o de crecimiento, y una derivada, ¿no?, que está en función de la tasa de crecimiento en un tiempo dado. Entonces, esta es la expresión general que les había dicho de Monod. La máxima tasa específica de crecimiento, K es la concentración del sustrato y S es la concentración del substrato. Les había dicho la utilización del substrato en un crecimiento celular. En un cultivo bacterial tipo batch, una parte del substrato es utilizado en la producción de nuevas células y la otra parte es oxidada a compuestos inorgánicos y productos finales, por lo que podemos relacionar la tasa de crecimiento y la tasa de utilización de substrato de la siguiente manera. La síntesis de la nueva masa celular, que es SSB, es proporcional a la de QO. Entonces, de las primeras ecuaciones que les he mostrado, vamos a tener una I, que es una relación masa molecular producida por masa de sustrato consumida. Una RCU, tasa de utilización de sustrato, y K, una máxima tasa de utilización de sustrato por unidad de masa bacterial. Tienen que tener bastante en cuenta las relaciones que les estoy dando de DQO, de CSB y de permanencia de tiempo, edad del lodo, porque en base a estas relaciones son las constantes que se van a utilizar para el diseño. Por ejemplo, acá le dice que I es la relación de masa celular producida. El efecto del metabolismo endógeno. Les había dicho que la producción de microorganismos está separada en 4 fases, ¿no? La de crecimiento exponencial, la de aclimatación, una fase de latencia y finalmente una muerte o metabolismo endógeno, ¿no? Entonces, este metabolismo endógeno va a tener un coeficiente, que es un coeficiente de decaimiento endógeno, que nosotros vamos a tener que determinarlo en base a las pruebas pilotos que vamos a hacer antes del diseño. Dice un sistema bacterial, la distribución de edades de las células hace que no todas se encuentren en la fase de crecimiento logarítmico. Además, la mortalidad y la predación hacen que sea necesario corregir RG con un factor llamado coeficiente de decaimiento endógeno, que es esta fórmula. Entonces, nosotros tenemos nuevas relaciones en base a este coeficiente KD. Nosotros vamos a tener que hallar estas relaciones en base a unos gráficos. Por ejemplo, acá también le dice el coeficiente el efecto de la temperatura. No, este valor de acá, que es la temperatura, la relación de las velocidades de reacción, actividades metabólicas, transferencia de gases y características de sedimentación de los sólidos biológicos. Entonces, este es el tiempo de permanencia o de resistencia hidráulica. Esta figurita que ven acá. Eso más o menos quiere decir el tiempo que el microorganismo va a permanecer al interior del reactor aeróbico o anaeróbico, ¿no? El reactor encargado de realizar la depuración de las aguas. Entonces, este tiempo
de permanencia va a variar dependiendo al tipo de tratamiento que nosotros hagamos. Por ejemplo, si estamos hablando de una planta de lodos activos, el tiempo de permanencia puede ser de 1 a 1,04, para lagunas aireadas de 1,06 a 1,12 y para filtros percoladores de 1,02 a 1,14. Les dice que antes de ver a detalle cómo es, nosotros tenemos que saber cómo es que se inicia el proceso, ¿cierto? Cuando nosotros tenemos un afluente, tenemos un caudal, una concentración inicial de microorganismos y una concentración inicial de sustrato, ¿cierto? Que es Q, S0, X0, y en un efluente vamos a tener un valor final, que es un caudal, una concentración de sustrato y otra de microorganismos. Entonces, haciendo esto es solamente sin recirculación ni nada, ¿no? Sino considerando un ingreso y una salida. Entonces, haciendo un balance de masa de los microorganismos, acumulación va a ser igual a la entrada menos salida más el crecimiento neto. Si consideramos que la concentración al inicio, o sea X, va a ser igual a 0, ya que al inicio del funcionamiento no se encuentran microorganismos todavía, el sistema se va a encontrar en equilibrio, ¿no? En función del tiempo. Entonces, de esta primera ecuación vamos a disgregar otra ecuación en un tiempo de retención hidráulica, como les decía, ¿no? Esta fórmula o este valor ténganlo en cuenta porque también para el diseño se utiliza bastante. Después también se tiene que hacer tanto como por el balance que nosotros realizamos de los microorganismos, también se tiene que hacer igual por el substrato. Entonces hacemos el balance del substrato y podemos calcular las concentraciones de microorganismos y de sustratos que salen en el efluente. Entonces acá ya tenemos la fórmula 16 y la fórmula 17. ¿No? Donde te dice la concentración X que se encuentra a la salida. Habíamos quedado que a la salida es X y S, ¿cierto? Entonces ya tenemos los dos parámetros cinéticos de diseño para predecir las concentraciones finales de la concentración de microorganismos y de la concentración del sustrato a la salida del proceso. Entonces esto es de una manera general cuando no tenemos todavía recirculación. Dice, como las ecuaciones antes mencionadas envuelven muchas constantes, vamos a desarrollar algunas fórmulas más simplificadas. Entonces, esta teta C es el periodo de residencia celular, o como ya les había mencionado antes, la edad del lodo, que es la concentración de masa de células en el reactor sobre la masa desechada por día. Igual tenemos esta bueno, ya acá podemos observar ya la fórmula número 1. Esta fórmula número 21, como pueden ver, es la fórmula que nosotros vamos a utilizar para hacer la correlación. Vamos a hacer una correlación para hallar las constantes. Y esta fórmula es la que vamos a utilizar. Porque estos parámetros de concentración del sustrato utilizado, que es el sustrato al inicio y al final, son concentraciones que nosotros al momento que hagamos una prueba, una corrida en una planta piloto, vamos a conocer. Así como también vamos a conocer el periodo de retención hidráulico y la masa en sólidos suspendidos volátiles en el reactor. Entonces estos tres parámetros nosotros de manera experimental lo podemos obtener. Es por eso que esta fórmula, la número 21, la vamos a utilizar en unos momentos. Otra relación que también se utiliza bastante es la de food microorganismos, que es la concentración inicial de sustrato sobre la concentración final de microorganismos, que es donde se encuentran los microorganismos. Vamos a verlos con la fórmula de SSB.
Ahora cuando vemos la hoja de Excel van a ver que cuando hablamos de concentración X van a ser en sólidos suspendidos volátiles, ¿no? Y teta de acá es el periodo igual. ¿Qué puede ser? En una evidencia es necesario definir un tiempo de retención mínimo. Esta condición se da cuando la concentración del sustrato final es igual al inicial, es decir, que la velocidad de paso de los microorganismos a través del sistema es tan alta que no pueden reproducirse dentro del reactor. Entonces, de acá sacamos de nuevo, seguimos con la reacción poniendo esto, ¿no? Que ese inicial es igual a ese final, la concentración del sustrato es igual a la inicial a la del final, y nos vamos a obtener de nuevo otro factor de seguridad, que es en base a la concentración, al tiempo de retención mínima. Los parámetros cinéticos. Para el diseño de sistemas de tratamiento biológico se requiere conocer los parámetros cinéticos aplicables a una determinada calidad de afluente. Para tal efecto es necesario realizar ensayos en un reactor a escala de laboratorio, variando el θc en un rango de 1 a 10 días. ¿Qué cosa es θc? Es la edad del lodo. O sea, desde que nosotros ingresamos el lodo, ingresamos nuestro agua residual a nuestro piloto, tiene que pasar un tiempo de aclimatación del cultivo por lo menos de 1.5 veces el tiempo de permanencia escogido, y de esta manera permitir que el sistema se estabilice. Nosotros tenemos que hacer ingresar nuestra agua residual a nuestro piloto, darle un tiempo para que éste se aclimate y hacer varias pruebas que pueden pasar desde una edad de lodo de 1 día a 10 días, como está acá, ¿no? El θc es la edad del lodo, mientras que este acá es el periodo de retención hidráulico, es el tiempo que permanece dentro del reactor. Entonces, de las fórmulas que ya les he mostrado, que están enumeradas, vamos a trabajar con la fórmula número 7 y con la fórmula número 10. Se debe de ensayar una muestra de desagüe a tratar en un tanque o reactor a escala o piloto, tomando diferentes valores de tiempo de permanencia de retención, entre un rango de 1 a 10 días. Juntamos la expresión 20 y la expresión 7, la trabajamos, hacemos la inversa y vamos a obtener unas constantes, Ks y K, y haciendo un gráfico que es 1 sobre el tiempo de permanencia sobre el RSU sobre X. Vamos a obtener los parámetros de I y de KD. Entonces, acá nosotros decíamos que la fórmula de K es 1 sobre este valor de 0.75, 1.75, y Ks es K, que es 1.75 por 78. Donde haciendo el gráfico, lo que nosotros acá tenemos que darnos cuenta es que estos datos son experimentales. Esto 1 sobre teta, el tiempo, nosotros lo vamos a poner, es experimental. Este valor de U que les decía es la concentración final inicial del substrato, también lo vamos a tener experimentalmente. Entonces lo único que nosotros vamos a tener que hacer es hacer estas corridas, hacer estos gráficos y hallar esta fórmula que es una correlación, tanto para KD como para I. Por ejemplo, acá está lo que les menciono. Imagínense que nosotros tenemos nuestra planta piloto y vamos a obtener estos datos. ¿Qué son los datos que tenemos? La concentración inicial del substrato, ¿cuál es? Para todas las pruebas es la misma. La concentración final es diferente. ¿Por qué? Porque el tiempo de días es diferente. Pueden ver acá cómo el tiempo de días está variando. Y X, ¿qué es la X? Es la concentración final de los sólidos suspendidos volátiles. La concentración de los microorganismos. Esta concentración pueden ver cómo está variando dependiendo del tiempo de días, ¿no? Si nosotros tenemos nuestra agua residual más o menos días, entonces esta concentración también va a variar. ¿Y esto qué significa? Que es
la resta de S inicial menos S. Esto son simples operaciones, pueden ver, es una resta nada más de esto menos esto. La concentración de X inicial, la concentración inicial que teníamos del sustrato, de microorganismos, disculpa, y la fórmula, ¿no? Acá ya empezamos a multiplicar X por teta sobre esto, y nos va a salir esto. Hacemos esto igual, 1 sobre S, 1 sobre S, y nos va a salir estos valores, 1 sobre teta C, que es esto, y nos va a salir esto. 1 igual, esta fórmula de acá es la fórmula 21 que les mostraba. Entonces vamos a obtener valores de nuevo, todos varios valores. Entonces, ¿qué vamos a hacer con estos valores de U? ¿Qué es esto? Estos valores de U. Entonces vamos a representar esos datos acá en este gráfico. Igual 1 sobre teta, que son los valores que están acá, 1 sobre teta y U. Estos dos valores los ponemos en un gráfico, toda esta relación, y obtenemos esta constante. ¿Ven? Entonces, de esa forma, de los datos experimentales es como nosotros vamos a obtener estas constantes. Entonces, tenemos, como les decía, la determinación de los parámetros KSK, donde haciendo la recta, tenemos que hacer la recta, o sea, tenemos que poner esos datos y hacer un gráfico. Vamos a poder obtener estas constantes. Y teniendo ya estas constantes, podemos reemplazar el valor de teta en la fórmula. Por ejemplo, acá 1 sobre teta C, esto es igual a I, la variable I, sobre S, 0S, X teta C, que esto es la fórmula de U, menos KD. Entonces, KD es la constante de decaimiento también. Entonces, nosotros que vamos a hallar este valor de I y este valor de KD. Porque este valor de K, que es de U, ya lo tenemos de la tabla anterior, y este valor también lo tenemos, son datos experimentales. Entonces, haciendo esta relación vamos a poder obtener los valores que vamos, las constantes que vamos a hacer acá, que vamos a usar acá. Entonces, ahora les voy a explicar esas en líneas generales cómo es el diseño, ¿no? Los parámetros que se consideran para los diseños de las plantas. Ahora les voy a explicar un poquito ya un tema en particular de un diseño. Vamos a ver el diseño de una zanja de oxidación con aerador rotor del cepillo horizontal. Esta es una zanja de oxidación. Como ya les había mencionado, es un tipo de procesos de lodos activos que no convencional. Dentro de los convencionales estaba flujo pistón, batch, mezcla completa y zanja de oxidación o canal de oxidación, ¿no? Entonces, con rotor de cepillo horizontal, que es este. Entonces, el diseño que nosotros vamos a hacer es de este tipo de zanjas. Es zanja de oxidación con sistema de aireación de cepillos Monster, Magna o Super Mammoth. Entonces, más o menos este es el diseño que nosotros tenemos. Y acá les estoy dejando, miren, es una tablita para que ustedes vean más o menos las relaciones que hay. Yo ya les había dicho que experimentalmente vamos a tener un valor de I, de KD, pero hay muchos valores que son asumidos dentro de estos rangos. Por ejemplo, nosotros hemos dicho zanja de oxidación, es un tipo de aireación prolongada. Yo les he resaltado acá cuánto es el tiempo de vida del lodo, la edad del lodo, de 20 a 30 días, la relación FM, Food Microorganismos, de 0,05 a 0,15, una carga volumétrica de 0,16 a 0,40, unos sólidos suspendidos en el licor de mezcla, que es la concentración de microorganismos también, una velocidad, la velocidad a la que va a producirse, y un caudal. Entonces, en base a estos datos, más o menos son los rangos que nosotros vamos a tener para hacer el diseño. Les he resaltado esto porque eso es lo que ahorita vamos a tratar, ¿no? Ya. Más o menos, como les decía, este es el diseño, ¿no? De una zanja de oxidación. En este caso, como pueden ver en el gráfico, esta es una zanja de oxidación sin recirculación.
entrada, salida, el rotor de aireación, 2 rotores acá, una retirada de lodos, ¿no? Pero no hay recirculación. Nosotros estamos trabajando ya en el diseño con recirculación. Ya, entonces para que vean un poquito cómo es el cálculo, acá les estoy dejando unos cálculos iniciales de una planta. Como les decía que tenía que ser el diseño, que lo primero que nosotros tenemos que ver es el tipo de agua que vamos a tratar. Por ejemplo, para ese tipo de zanja de oxidación, la temperatura máxima de 24 grados, 16, un tipo de zanja de oxidación, un diseño para el 2023, una población de 20.018 con una carga orgánica de 50 gramos por habitante por día. ¿Y cuáles son las características del afluente? En base a esto nosotros estamos trabajando. Tenemos un caudal promedio, lo vamos a tratar en litros por segundo, en metros cúbicos por hora, metros cúbicos por día y un factor de corrección. Entonces nosotros vamos a sacar en base a este factor de un horario máximo un nuevo valor de un caudal máximo diario, un caudal máximo horario, un caudal mínimo en base a estos factores. Estos factores que están acá son los factores con los que nosotros vamos a trabajar. En base a eso vamos a tener los caudales, ¿ya? Ahora, para ver la calidad del afluente, como les decía, nosotros tenemos ya nuestra agua. Nuestra agua tenemos un DBO inicial, 243 miligramos por litro, y en base a este inicial nosotros queremos obtener un efluente que tenga 30 miligramos por litro. Tiene que tener una remoción del 87%. Entonces nosotros ya viendo cuál es la eficiencia de la remoción de DBO, ya vamos a ver qué tan, si es que llegamos a esta eficiencia, ¿no? En este caso el DBO, una zanja de oxidación, una planta de los activos puede remover hasta un 90%, desde un 85 hasta un 95%. Entonces estaríamos dentro del rango. Igual como para DQO, tenemos los valores de DQO, DBO, sólidos totales, sólidos suspendidos volátiles, TKN, fósforo, pH, temperatura, concentración de coliformes y huevos del mito. Entonces estos son todos los parámetros iniciales de nuestro afluente. Ojo, y en base a estos parámetros es el diseño. Entonces nosotros en base a esto tenemos que determinar cuál va a ser nuestro efluente, porque este valor es con el que nosotros vamos a tratar. Recuerden que yo les había dicho que cuál es la concentración inicial, la concentración final y la concentración de microorganismos en el licor de mezcla. Entonces nosotros tenemos que definir esta concentración desde el inicio. Los sólidos suspendidos y las concentraciones, ¿no? En base a eso vamos a ver la eficiencia que debe de tener. Si en este caso la eficiencia sea elevada a lo que al proceso que nosotros hemos elegido, tendríamos que colocar adicionalmente otro proceso. Y en el siguiente caso les voy a mostrar un proceso adicional que es el de un reactor anaeróbico USB más lagunas de maduración, ¿no? En este momento solamente vamos a ver lo que son zanjas de oxidación. Ya, entonces, como les decía, vemos el efluente, lo que estamos programando, cómo va a salir. Y acá hay unos criterios de diseño que tienen que, como les decía, tienen que tomar en cuenta. Esta relación de FM, que les decía 005, esta es la misma tablita que les mostré en las diapositivas. Es este valor, ¿ve? Este es los valores bibliográficos, ¿no? Esos son valores estándares que pueden tener. Esto es para una aireación prolongada, que decía que es similar a una zanja de oxidación. Tenemos el tiempo de la relación FM de 0,5 a 0,2, la carga volumétrica que es de 0,1 a 0,3, a nosotros es de 0,16 a 0,40, una concentración de sólidos de 3.000 a 6.000, recirculación acá que es de 75 a 150,
que eso ya, como les decía, en el diseño que estoy mostrándoles, acá sí estamos considerando recirculación, ¿no? Y un periodo de aireación de 20 a 48 horas, una edad de lodo de 15 a 40 días, acá era de 20 a 30 días, y un requerimiento de oxígeno también. Ya, entonces estos son parámetros generales, valores que están establecidos de acuerdo al tipo de diseño que nosotros estamos empezando a emplear. Entonces, teniendo esta información básica, empezamos a ver ya la hoja de cálculo. Decíamos, zanja de oxidación coaireador. Entonces yo les había mostrado ya cuál era el valor de I, ¿cierto? Ya en la explicación anterior les había dicho I cómo se obtenía. Se obtenía en base a las fórmulas que ustedes tenían que aplicar y en base a los resultados de los datos experimentales que ustedes obtienen. Igual para este tipo de procedimiento tenemos un rango similar a los que les hemos mostrado anteriormente, unos criterios de diseño. Entonces, según estos criterios, el valor de I puede ir desde 0.4 a 0.8 sólidos suspendidos volátiles, o más comúnmente desde 0.5 a 0.73. En este caso, el valor que para este diseño ha sido de 0.65. Este es el valor que se ha obtenido experimentalmente. Igual, de la fórmula de KD también tenemos valores establecidos, pero esto, como decía, también experimentalmente obtiene el valor de I y el valor de KD. ¿Ya? Después, el caudal promedio 46.32 es el dato de acá. El caudal promedio, litros por segundo. El caudal promedio igual en metros cúbicos por día es igual, solamente en metros cúbicos que tienen hasta acá, 46.3 metros cúbicos por día, 4002. Caudal máximo diario metro cúbico por día. Y les decía, la SS0, en la fórmula nosotros tenemos siempre S0, ¿cierto? Es el DBO del afluente. Ojo, del DBO del inicial es nuestro valor S0, que es de este valor de DBO que nosotros vamos a obtener al momento que analizamos nuestra agua residual. Vamos a empezar a iniciar los cálculos. Esa es la concentración inicial, que es ese, ¿no? Que es la concentración como del sustrato. Ya, igual tenemos la concentración TKN, que igual la tenemos de los datos iniciales, ¿ves? Del análisis inicial. Este valor de sólidos en el licor de mezcla es un valor que se asume, que puede ser entre 3000 y 6000. Entonces, en este caso nosotros hemos asumido un valor de 3250. Al igual que acá, que los sólidos suspendidos volátiles en el licor de mezcla sobre los sólidos suspendidos en el licor de mezcla va de 0.5 a 0.65. Entonces, nosotros hemos considerado 0.65. Y la concentración inicial de sólidos suspendidos totales en el afluente, el X0, acá ya miren, ojo, acá ya tenemos el S0 y acá tenemos ya el S0, que es el sólido suspendidos total del afluente. Sólidos suspendidos totales del afluente, 250. Entonces, ¿de dónde obtenemos todo? De nuestra misma agua. Del mismo agua vamos a obtener la concentración inicial S0 y la concentración inicial X0. ¿La concentración inicial de qué? Del sustrato y de los microorganismos, ¿no? Porque eso es lo que representa S y X. Y ahora vamos a ver la estimación de del DBU soluble en el efluente. Entonces, el DBU del efluente, ¿qué es? El DBU soluble que se encuentra ahí, más el DBU que se encuentra al final, a la salida, más el DBU de los sólidos suspendidos, que es 30. ¿De dónde obtenemos este 30? Aquí. Es el DBO final que nosotros debemos obtener. Entonces, este es un valor que nosotros establecemos, ojo, establecemos en base al requerimiento de la normativa, por lo general, en base
a lo que la norma nos exige, que es el máximo de nuestra DBO. Entonces igual acá los sólidos suspendidos en el efluente 40. ¿De dónde salimos acá? Sólidos suspendidos en el efluente 40. Igual, eso es lo que nosotros hemos asumido en base a la eficiencia de la remoción que debemos de obtener. Ya, entonces, en base a estos datos, nosotros empezamos a aplicar ya las fórmulas, ¿no? Los sólidos suspendidos volátiles. Y acá tenemos la porción que se degrada, que es el 35%, que vendría a ser 12. Igual, acá tenemos que para un 0,35, para un SRT de 10 a 40 días. Ahora acá más abajo vamos a ver el tiempo de retención hidráulica, ¿ves? De acá le han puesto de 20 a 40 días. De esos 20 a 40 días nosotros hemos asumido 34. Y acá la eficiencia, mira, la eficiencia que nosotros tenemos en base a la DBO, que es principalmente lo que nosotros vemos, ¿no? La degradabilidad de todo lo que es materia orgánica, nos va a salir en base a la concentración inicial, que es esto del DBO del afluente y el DBO de la salida, ¿no? Entonces, en base al DBO inicial, DBO de la salida, es la eficiencia de nuestro tratamiento. Y la DBO, ¿qué es? Es el S, ¿no? La concentración de la materia biodegradable. Ya, ahora para ver el volumen de reactor. El volumen de reactor se hace en base al tiempo de resistencia celular, aplicando esta fórmula, miren. Entonces nosotros lo único que tenemos que hacer es hacer clic y todos los valores ya están acá introducidos en base a los resultados de nuestra planta. Nosotros hemos asumido algunos datos y otros son datos experimentales. Entonces en base a eso vamos a tener un volumen global de 3.482 metros cúbicos. Igual vamos a tener unos coeficientes ya que vamos a estar obteniendo de las fórmulas que nosotros mismos estamos hallando, ¿no? Del valor de I y del valor del decaimiento endógeno y del tiempo de resistencia hidráulica. Entonces vamos a obtener ya concentraciones, el exceso del lodo, el lodo biológico en el tanque de aireación, ¿cuánto van a ser? El exceso de lodo en sólidos suspendidos, en base a los sólidos suspendidos, que nosotros son valores que nosotros también hemos asumido en base a los criterios de diseño que existen para este tipo de planta. Igual acá nos dice la concentración de sólidos en la línea de recirculación. Puede ser una concentración de 6.000, 8.000 menos a 10.000. Nosotros hemos considerado 8.000. Entonces, si nosotros tenemos un caudal de lodo a ser descargado de la línea de recirculación, nosotros vamos a tener que aplicar el tiempo de resistencia, el volumen de reactor y la concentración de sólidos. Y después de eso vamos a tener que hacer un balance de materia. Mira, acá tenemos que hacer un balance de materia en base a todo lo que está ingresando y está saliendo. Entonces es que tenemos que tener en cuenta que nosotros vamos a trabajar con recirculación. Entonces vamos a tener un caudal inicial más un caudal de retorno. Imagínense, esto es nuestro reactor y está ingresando el caudal inicial y lo que retorna por una concentración X, ¿cierto? Una concentración X de salida del efluente por un caudal de salida, un caudal de retorno y un caudal de salida. Y este caudal va a ser también por la fracción, una concentración que es del efluente. Entonces tenemos que considerar el balance en base a las dos salidas que va a haber. Entonces en base a eso nosotros tenemos que ya hacer una verificación. El tiempo de retención que se considera es de 18 a 36 horas. En base a eso y en base al volumen que nosotros nos hemos obtenido, ya tenemos el valor de volumen y el valor del caudal que nosotros tenemos,
vamos a obtener un valor de un tiempo de aireación. Entonces igual vamos a tener una relación de food microorganismos que nos va a salir igual al tiempo de retención, igual, ¿no? Al tiempo de retención de los valores que nosotros hemos obtenido del DBO inicial de los sólidos suspendidos y de los sólidos en el licor de mezcla. Entonces nosotros tenemos una relación de food microorganismos para un clima frío que va de 0,05 a 0,3 para un clima cálido y de 0,01 a 0,25 para un clima común. En este caso, como dicen que es hasta 24 grados centígrados, no es un clima cálido, ¿no? Un clima cálido se puede considerar un clima de la selva que puede rodear hasta los 30-35 grados. En este caso, bueno, se puede considerar que está dentro del segundo rango. Entonces, nosotros tenemos ya una carga volumétrica que tiene este parámetro, este rango de 0,1 a 0,6. Y tomamos igual una relación de food, ¿no? Que es esta misma que hemos obtenido. Y nosotros lo que tenemos que hacer es hacer ya el cálculo del volumen de la zanja. Ya no solo del volumen del reactor, sino de la zanja. Entonces tenemos el valor del volumen obtenido. Y en base a eso tenemos que verificar. Verificar en base a la carga. En base a la carga orgánica. A este valor de FM que hemos obtenido. Y en base a los valores de los caudales y de las concentraciones iniciales. Verificar que este valor sea el mismo al valor que nosotros habíamos obtenido, que es este. Nosotros nos había salido este volumen, que podemos observar que es otra fórmula. Entonces nosotros lo único que estamos haciendo es verificar este valor de 3482 que nos sale con esta fórmula. Tiene que ser igual a esto utilizando ya otros parámetros. Entonces verificamos que coincide el valor obtenido del volumen del reactor en el tiempo de aireación total y obtenemos un nuevo volumen de diseño, ¿no? En base a este volumen general ya vemos los rangos que hay para la profundidad y el largo para este tipo de zanja de oxidación. Entonces acá nos dan un rango ya de zanja de una altura de 1 a 4.5. Entonces lo único que nosotros empezamos es a ver los valores, ¿no? Entonces nosotros empezamos a ver algunos valores para que nos coincida con el volumen total. Nosotros tenemos que agarrar dos valores acá y empezar para que nos coincida este valor de volumen. ¿Entiendo? Entonces, con eso obtenemos un valor de las dimensiones altura, largo y ancho. Con eso obtenemos en base al volumen que nosotros hemos obtenido. Entonces acá seguimos con el cálculo del oxígeno. El oxígeno que se tiene que considerar. Entonces, de acuerdo al tipo de aireación que nosotros hemos quedado que vamos a usar, nosotros vamos a empezar a usar las fórmulas, ¿no? Igual, empezamos a utilizar estas fórmulas de los parámetros que ya tenemos, del caudal máximo y del DBO del afluente. Utilizamos eso y un factor de seguridad. Como ya les había mencionado en la fórmula, en las diapositivas, tenemos que considerar un factor de seguridad. Entonces nos va a salir un requerimiento de oxidación y acá va a tener que ver la degradación del oxígeno, ¿no? Para la nitrificación y la desnitrificación. Yo ya les había explicado antes el proceso de nitrificación y desnitrificación, y que para poder oxidar cada gramo de nitrógeno, oxidarlo a nitritos, luego a nitratos y luego la desnitrificación a nitrógeno atmosférico, se requiere cierta concentración de oxígenos. Entonces nosotros van a hacer igual acá, es un balance
cuántas moléculas de oxígeno reaccionan con nitrógeno y hacen el cálculo. Entonces vamos a tener que 4.56 kilogramos de oxígeno son necesarios para 1 kilogramo de nitrógeno amoniacal, que saldría igual a 4.6. En la práctica dice el 5% de nitrógeno es usado en síntesis de tejido bacterial. Entonces de tejido, por lo que el 4.57 utilizamos este valor y solamente utilizamos el 95%, el 4.57 que vendría a ser 4.33. Entonces el porcentaje de nitrificación vendría a ser el 98%. Igual, para seguir con el campo del cálculo de la oxigenación, aquí se tiene que incluir también el oxígeno consumido por la respiración endógena. Esta es la fórmula de Reynolds. Entonces el oxígeno requerido para DBU removida vendría a ser igual, consideramos 1 kilogramo por 1 kilogramo de DBU. Dice la cantidad de aire requerida en condiciones aeróbicas. Entonces igual acá vemos las concentraciones de salinidad. Esto lo obtenemos de datos de tablas. Para una corrección de desagüe para un SRT de 20 días 0.93 y la concentración de oxígeno frente a un aireador. Y estos son puros valores de tablas. Como pueden observar, la elevación sobre el nivel del mar, la presión atmosférica en base a la altura que se tiene de 500 metros, la presión parcial que se va a tener, la concentración, y de eso vamos a obtener el factor de corrección del aireador. Entonces, teniendo ya el factor de corrección, vamos a utilizar el valor obtenido de oxígeno por hora. Entonces tenemos el valor de AOR y de eso vamos a obtener el valor de SOR en base al factor de corrección. Ese factor de corrección lo van a hacer en base a los valores de puras tablas que se obtienen de acuerdo a la ubicación donde ustedes van a poner su planta. Como ustedes ven, acá les está preguntando cuánto es la altura, cuánto es la presión, temperatura, etcétera. Y en base a eso van a obtener las tablas, ¿no? Y otros en base al tiempo de días, 20 días, que es el valor que nosotros hemos obtenido, que es el tiempo de vida de los 20 días. Entonces, en base a eso obtenemos el tiempo de aireación. Igual vemos el proceso de denitrificación. Es igual como les había explicado para la nitrificación, que hay un cálculo para cuánto es la cantidad de oxígeno que se requiere para oxidar nitrógeno. Igual para la denitrificación se tiene una fórmula, ¿no? Que es esta, que es 4.6 de la denitrificación por la concentración de TKN. Este TKN lo obtenemos de el nitrógeno total, que son de acá, del dato del afluente. Entonces de acá podemos hacer el valor. Hacemos el cálculo. Bueno, el caudal promedio y el caudal total. Ya. Entonces tenemos el caudal y el caudal de nitrógeno y la concentración de nitrógeno. Tenemos el nitrógeno total. De renitrificación se tiene el 98%, que era el cálculo que ya habíamos obtenido, que es la eficiencia que se va a tener. Y de la nitrificación se va a tener un valor práctico del 50%. Entonces el oxígeno que se va a recuperar del proceso de denitrificación va a ser el valor este de acá de nitrógeno total en función del caudal de la renitrificación y del valor de redenitrificación, un valor práctico. Entonces nosotros volvemos a obtener acá un valor de ORDN. Ahora, la zanja de oxidación
Tiene unas zonas que son aeróbicas, que es las zonas donde se encuentran aireados, donde se encuentran los rotores, y tiene unas zonas anóxicas. Entonces acá vamos a ver un poquito de lo que es las partes de la parte anóxica, ¿no? Vamos a tener igual un factor de corrección de salinidad, como les había dicho, un factor de corrección de desagüe, un factor de corrección de superficial de un área para igual esas mismas concentraciones, igual a los parámetros que hemos obtenido anteriormente para las zonas aeróbicas. Acá tenemos ya, dependiendo si las zanjas funcionan en paralelo. Para el diseño de aireadores debe considerarse que pueden abastecer solo el 75% de su capacidad de placa, es decir que por seguridad deben ser sobredimensionados con un factor de 100 sobre 75. O sea, si la capacidad máxima es 1.33 es la capacidad requerida y la capacidad mínima es el 55% de la capacidad requerida. El requerimiento de oxígeno por aireador, el número de unidades de zanja son 2, el número de aireadores por zanja son 3 y la concentración de oxígeno sin sedimentación es 23,57. La longitud de la aireadora, acá vienen ya los datos, van a venir mucho los datos del catálogo del rotor que ustedes van a tener. ¿Cuál es el motor que van a usar? La potencia del motor, la eficiencia, la constante de tolerancia, etcétera. Entonces, en base a los valores de las especificaciones del motor, como pueden ver acá, que el motor es un magna rotor, el largo, el ancho, la potencia, rango, etcétera, la capacidad de oxígeno, estos valores lo tienen de acuerdo al rotor que ustedes van a obtener, ¿no? Ahí en los manuales de los equipos les va a brindar la cantidad de oxígeno que pueden suministrar. Entonces, en base a estos datos de acá de la tabla van a tener las concentraciones de la potencia obtenida, de las potencias de la eficiencia de cada engranaje, etcétera. Estos son puros datos de la densidad en base al rotor que ustedes están eligiendo. Acá chequeo de tanque de aireación aérea que habíamos puesto 5.5, ¿cierto? Ese es el valor que nosotros hemos asumido en base a una longitud del aireador. Ojo, si es que nosotros estamos quedando ya en un tipo de aireador, nosotros tenemos que ver que el volumen total que obtenemos y los valores de largo ancho que sean apropiados para el ingreso de rotor. Es por eso que se considera en la longitud del aireador con una tolerancia de los acoples, y de esa forma de la suma de los dos nos sale el ancho óptimo. El ancho es 5.5 y en este caso una profundidad de 3.25, ¿no? Entonces esto nos sale en base ya a la longitud del aireador que vamos a usar. Ahora la longitud del tanque de aireación. En el tanque de aireación se removerá la carga orgánica como DBO. También es posible remover nitrógeno por nitrificación. De nitrificación si provee de la longitud necesaria de la zanja. La longitud del canal necesario para la recuperación alcalina por denitrificación. Esta es la fórmula. Como pueden ver, todos los valores que les estoy mostrando en la hoja ya tienen establecidos varios datos en base al tratamiento que ustedes quieren hacer. Acá ya tienen el caudal máximo diario que se está usando, que es el mismo de acá, que es el caudal inicial en base a las consideraciones de las constantes, que se quedó el número de zanjas de oxidación. Se quedaron 2 zanjas con 3 aireadores por zanja. La concentración del efluente de nitrógeno total de 47,
La eficiencia de la nitrificación de 98, de la de nitrificación 50, la constante de velocidad de nitrificación 34, el tiempo de vida, el tiempo de permanencia del lodo o resistencia hidráulica 20 días, sólidos suspendidos fijos el 25% de sólidos suspendidos totales con una carga del 20%. La longitud de canal que comienza en el punto de la zona anaeróbica hasta el punto donde el OD se aproxima, Igual acá podemos tener el OD en la zona anóxica, ese es un valor que nosotros vamos asumiendo, así como la velocidad media de la zanja. La respiración, el valor de la respiración, cada respiración que puede ser de los sólidos suspendidos del líquido de mezcla que va de 3500 a 5000, una longitud del canal que es igual a la longitud del canal para la recuperación alcalina más la longitud del canal desde el punto anaeróbico hasta el punto donde el OD se aproxima a cero. Entonces hay dos longitudes que al final van a ser totales para ver el largo del canal. Entonces acá nosotros tenemos ya la longitud del canal para la nitrificación 63.4 metros. La longitud para total del canal total va a estar en función de el volumen total que se obtuvo, el número de zanjas de oxidación. Recuerden que estamos ahorita viendo en zanjas en paralelo. El ancho, la profundidad, entonces de eso nos va a salir el total del largo de la zanja, ¿no? Entonces eso fue para el tema de zanjas en paralelo. Nos había dicho esto es para un tema de zanjas en paralelo. Ahora si nosotros queremos hacer zanjas en serie, también vamos a tener igual los requerimientos de oxígeno. Estos van a ser los mismos que ya hemos calculado, ¿no? Eso ya se calculó en base a los datos del equipo que vamos a usar. AOR, SOR, ya lo tenemos. Entonces lo único que nosotros vamos a tener que cambiar acá es la distribución de las áreas. El zanja 1 con condiciones anóxicas, que va a ser el oxígeno requerido, y el ORDN de nitrificación. Entonces lo único que nosotros ya tenemos que hacer de acá ahora es, dependiendo si vamos a trabajar en serie o en paralelo, es utilizar la información que ya se calculó. Entonces acá ya habíamos quedado el equipo de aireación, cuáles son las capacidades, el número de operaciones, número de zanjas de oxidación va a ser 1, número de aireadores por zanja van a ser 2, a diferencia del anterior que era en paralelo. Y igual vamos a tener otra longitud, como pueden ver, una longitud de aireador de acuerdo al catálogo, los valores de potencia de reactor similar a al anterior cálculo en serie, la densidad, y bueno, similares, densidad de potencia, etcétera. Lo único que acá está variando un poco y es que acá ya está hablando del diseño de sedimentador secundario. El sedimentador secundario, más o menos cuáles son los parámetros de diseño que pueden tener: la concentración de la carga, el caudal promedio de día, que esto es en base a lo que nosotros estamos tratando ya, la concentración de recirculación, profundidad. Estos son valores ya de nuestras hojas de cálculo. La masa de sólidos también son puros cálculos que, como les digo, está en base ya a la fórmula, ¿no? En base al tratamiento que nosotros estamos haciendo. Entonces más o menos acá nos va a salir el periodo de retención de 2.68 horas,
Otra opción para sedimentadores es el número de sedimentadores 2, puede ser 2 sedimentadores, un área superficial de 110, un diámetro de 12 metros y un área por sedimentador de 113 metros cuadrados. Como son 226 metros. Acá tengo un cálculo del vertedero de salida, que es en base al caudal. En base al caudal un caudal promedio que se va a tratar. Un caudal mínimo hora, que es 250. Y en base al caudal promedio. Ya, ahora acá, bueno, es un poquito de el tratamiento del lodo, ¿no? Estos valores de acá son datos de acuerdo a la zona donde estamos ubicados. En base a la zona, durante todos los meses tenemos esta diferencia de temperaturas. Tenemos estos valores de las temperaturas. Los vientos, la ubicación, alcance del limo, probabilidad de lluvias, etc. Ese es para más o menos el tiempo de secado, el área de un lecho, ¿no? Si nosotros queremos hacer lechos de secados. Y ahí acá viene un tanque de contacto, más o menos el volumen de acuerdo al caudal promedio que se va a tratar, la profundidad que debe de tener, el número de circuitos, el ancho y el largo del canal. Para un tanque de contacto, para una velocidad, ¿no? Hay una velocidad para que se produzca una adecuada desinfección, una concentración de cloro, etcétera. Entonces, más o menos con esto pueden darse una idea de cómo es el procedimiento del cálculo, ¿no? Y acá está todos los valores. Bueno, con esto estaría concluyendo el tema de explicación de una zanja de oxidación. Ahora, luego continuamos con el diseño de una zanja de un tratamiento USB con lagunas de maduración.